Hola, ¿cómo están? Espero que bien, con entusiasmo, para comenzar el penúltimo capítulo del curso. Este capítulo es el capítulo Transformaciones Lineales y en él vamos a emplear y vamos a aplicar todo lo que venimos aprendiendo desde el capítulo 1. Vamos a usar matrices, vamos a usar sistemas, espacios vectoriales, tanto simples como euclideos. Y nos vamos a preparar para el capítulo 7. En esta primera parte va a ser un video muy cortito donde vamos a presentar lo que es una transformación lineal y algunos resultados próximos a la definición. En los videos que vienen vamos a desarrollar ejemplos de la aplicación de la definición para determinar cuándo una transformación es lineal o no es lineal. Entonces, vamos a ello. Transformación lineal. Vamos a definir qué es transformación lineal, pero primero vamos a contar un poquito. Las transformaciones lineales son un tipo de funciones que son de mucha aplicación en muchas disciplinas, particularmente en la ingeniería. En la ingeniería tienen mucha aplicación en su faceta geométrica. Cuando ustedes estudien geometría analítica lo van a poder apreciar con más detenimiento, porque por medio de transformaciones lineales se pueden modelar distintos efectos geométricos, como son la rotación, la proyección, la revolución, o sea, la rotación es lo mismo que la revolución, las proyecciones, también podemos ver los escalados o escalamientos. Dentro de los escalados tenemos las contracciones o las expansiones. Entonces hay varios efectos geométricos que su expresión matemática o algebraica es por medio de una transformación lineal. Nosotros, todas estas cuestiones geométricas las podemos visualizar cuando trabajamos en R2 o en R3, pero ya no las podemos visualizar cuando tenemos más dimensiones. Entonces se generalizan a las otras dimensiones, siempre y cuando trabajemos en Rn. Pero también las transformaciones lineales tienen su fase matricial o su faceta matricial, que es cuando se trabaja con mn por 1, ¿sí? Entonces, nosotros, como en el capítulo anterior hemos visto la relación entre Rn y el mn por 1, que está dada por medio de las matrices de coordenadas de los vectores. Entonces, en muchos libros, bibliografía o lo que se encuentre a disposición, ya sea en internet o por papel, muchas veces las transformaciones lineales se trabajan matricialmente y se les habla de efectos geométricos sobre matrices, entonces como que uno entra en una ambigüedad, pero estos efectos geométricos uno los tiene que mirar desde el punto de vista de que estas matrices son las matrices de coordenadas de vectores geométricos. Entonces, vamos a la definición. Si yo tengo dos espacios vectoriales, un B y un W, una aplicación o una función T definida entre estos dos espacios vectoriales va a ser una transformación lineal que nosotros vamos ahora a abreviar TL, si solo si se cumple que dados dos vectores de B, ¿y quién es B? B es el dominio de la transformación T. Y un H que está en los reales se va a verificar. Fíjense que T
de U más K por B es lo mismo que T de U más H por B es lo mismo que T de U más H T de B. Ya vamos a ver esto qué significa. Vamos a ver que si yo tengo un U que está un B que está en B, nuevamente, recordemos que el B es el dominio de la transformación, entonces se va a simbolizar T de B a ¿quién? Al asociado a este vector, pero que está en el otro espacio vectorial. ¿Quién es este otro espacio vectorial? Este otro espacio vectorial es el codominio de la transformación. Entonces, a ese elemento se le llama imagen de B por T o también se le llama transformado. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a hacer un dibujo, una cuestión esquemática para poder entender qué es lo que tenemos acá. Este va a ser el espacio vectorial B, este va a ser el espacio vectorial W. Y de B a W nosotros vamos a tener definida una función. Esa función va a ser esa T. Esa T va a ser una función o una aplicación que se va a llamar lineal cuando pase esto. Fíjense, supongamos que yo aquí tengo el vector U. Y supongamos que yo aquí tengo el vector B. Entonces, para estos dos vectores, yo tengo un socio en el otro espacio. Entonces, el socio de este será el T de U. Y el socio de este será el T de B. Entonces, estos socios son los que hemos definido acá arriba. Este es la imagen de U por T o transformado de U. Y esta es la imagen de B por T o transformado de B. No olvidemos que estamos en espacios vectoriales. Entonces, si yo acá tengo un U y tengo un B, nosotros sabíamos que si estábamos en un espacio vectorial, estaba también el U más H por B, con H que estaba en los reales. Este U más H por B tiene también un socio acá, que es su transformado, su T de U más H por B. Pero, ¿qué dice la transformación lineal? Que este vector no es más que la combinación lineal de estos dos, respetando el mismo H que tengo acá. Entonces, este es T de U más H por T de B. Entonces, no cualquier aplicación de un espacio vectorial en otro cumple esto. Entonces, por eso, para las que cumplan esto, se va a llamar la transformación lineal. Ustedes ya han estado trabajando en cálculo con funciones que van de R en R, ¿sí? Acuérdense que R es un espacio vectorial o funciones continuas o tienen funciones definidas entre conjuntos. Si estos conjuntos son espacios vectoriales y se cumplen esta condición, quiere decir que esa función o esa aplicación es una aplicación lineal, una función lineal, o nosotros ahora vamos a decir transformación lineal. Nosotros hemos visto la definición en función de una sola condición, pero también se la puede ver a esta condición como dos condiciones. ¿Cuáles? Vamos a decir en una observación que esta condición es equivalente a dos condiciones, a decir que T de U
más T de B, que T de U más B es lo mismo que T de U más T de B, es decir, que si yo tengo estos dos vectores y los sumo, me tiene que dar el T de U más B. Entonces, si yo tengo acá solito el U más B, desde aquí va a ir a otro vector que es el T de U más B, y eso va a ser el T de U más el T de B. A ver, vamos a ver si puedo borrar acá un poco esto y lo hago más grande. Entonces, vamos a hacer este más grande para que nos dé más espacio. Entonces, si tengo el U más B, tengo su socio, que sería ese, que es el T de U más B. ¿Y ese cómo se encuentra? Como T de U más T de B. Si yo tengo el U o tengo el B, tengo también por ahí el H por U, por ejemplo. Entonces, este tiene su socio por acá, que es el T de H por U. Pero ese no es más que H por T de U. Entonces, acá tenemos la suma vista a partir de la transformación. Entonces, el T de la suma o el transformado de la suma es la suma de los transformados, me dice aquí. Entonces, 1 me dice que el transformado de la suma es la suma de los transformados. Y el segundo me dice que el transformado de un producto, de un número por un vector, es el número por el transformado del vector. Entonces 2, el transformado del producto de un número por un vector es el número por el transformado del vector. ¿Sí? Entonces, ¿se puede probar eso o se puede probar eso? Es indistinto. Son condiciones equivalentes. Ahora nosotros vamos a ver algunos ejemplos de transformaciones. Vamos a ver como las más triviales, digamos. Por ejemplo, una transformación que se simboliza así, la matriz nula, como la matriz nula, que va de B en W, pero que está definida, fíjense, para cada vector de aquí, acá en este otro tengo ese vector. Y ese vector siempre es el vector nulo, me está diciendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los vectores del dominio, porque acá no lo aclaramos bien. Si yo tengo que T va de B en W, entonces al dominio de T o a B le decimos dominio de T. Y a W le decimos codominio de T. Y fíjense, codominio entre paréntesis el nombre de la transformación. Entonces fíjense, acá, en este caso, todos los vectores del dominio, ¿en qué se transforman? Solo en el vector nulo. Vamos a borrar un poquito aquí. Entonces, todos se transforman en el vector nulo. Entonces, por eso la transformación se llama nula. Es como una transformación muy rara de encontrar, pero se encuentra. Cuando se operan funciones, encontramos la función nula o la transformación nula.
Hay otra que se simboliza igual que la matriz identidad y también se llama transformación identidad. ¿Qué hacía la matriz identidad? La matriz identidad, cuando yo la multiplicaba por una matriz, me daba la misma matriz. Bueno, esta transformación, a cada vector de aquí, cuando le aplico la transformación, me lo deja igual, no me lo cambia. Por eso es identidad, porque es como que va de dominio a codominio, que es el mismo espacio, fíjense, y lo deja todo igual. Esta otra transformación que ustedes pueden decir, uy, qué tontera. Bueno, es una transformación que aparece cuando se hace la composición de transformaciones. Cuando ustedes han trabajado en cálculo la composición de una función y su inversa, la que aparece es la identidad. Ustedes lo han visto con funciones, pero en realidad se puede generalizar a espacios vectoriales donde los dominios y codominios sea cualquier espacio vectorial. Bueno, después tenemos este otro tipo de transformaciones que fíjense, el dominio ahora es R2 y el codominio es R3 y se dice que la transformación T de R2 en R3 definida por T de XY igual a XY0 es lineal. Eso ya lo van a aprender a probar después. Pero fíjense, ahora me tengo que fijar. Si el dominio es R2, quiere decir que los elementos del dominio son pares. Y si el codominio es R3, los elementos del codominio son ternas, las pongamos así. Entonces es un par que se transforma en una terna, lo que me hace esta transformación. Van a ver de este tipo infinitas transformaciones. El problema es de qué forma este par se transforma en una terna. Entonces, por ejemplo, en este caso, este par se transforma en una terna cuando yo le sumo un cerito o le agrego un cerito, ¿sí? Entonces ahí ya lo hago una terna. Entonces es como que le hago un pase mágico. Yo siempre digo, las transformaciones lineales son como magia, son como una varita mágica que yo se la aplico al vector del dominio y lo transformo mágicamente en un vector del codominio, ¿sí? Entonces, esa es una transformación lineal. Otra transformación es la que estuvimos charlando al principio. Si yo tengo una base de Rn, por ejemplo, esta transformación que a los vectores de Rn, digamos, les asigna una matriz de orden n por 1. ¿Y cómo es esa transformación? Que al f de u le asigno la matriz de coordenadas de u en la base beta. Eso también es una transformación lineal. Y es una transformación lineal muy fuerte porque no solo es lineal, sino que tiene otras connotaciones que quizás veamos después. También es transformación lineal. Esta ya no tiene un nombre específico como estas primeras dos. Estas son transformaciones lineales y la forma en que se define es esa. Esto lo vamos a decir que ¿cómo se lee? Se lee T que va de B en W. Así se lee ese símbolo. Entonces yo aquí digo que la nula va de B en W. La identidad va de B en B. La T va de R2 en R3. La F va de Rn en M, n por 1. Esta nueva, la M, va de Mn por 1 en Mp por 1. Fíjense, son los dos espacios de columnas, nada más que en uno es n y en el otro es p.
Entonces son espacios de distintas dimensiones, en este caso. También pueden ser igual. Entonces, esta transformación dice que a cada elemento de acá, ¿sí?, a un X que está acá, le hace corresponder un elemento que está acá, un Y. Pero ese Y lo va a construir haciendo A por X. Y A es una matriz definida que uno conoce de antemano o puede conocer. Entonces, M de X es A por X. Entonces, esta transformación así es una transformación lineal que se llama matricial. Esa estructura corresponde a ese nombre y ya la vamos a estudiar muy detenidamente porque tiene muchas propiedades. Mientras que esta otra transformación, que también va de mn por 1 como la otra a mp por 1, pero definida ahora como h de x igual a a por x más b, fíjense, esta parte es igual, pero resulta que se le agrega una nueva. Cuando ya tengo esta forma así, no es matricial, porque salgo de esta estructura y tampoco es lineal, ya lo vamos a probar. Bien, entonces, esos serían algunos ejemplos de los infinitos e incontables ejemplos de transformaciones lineales que hay. Ahora vamos a ver un teorema que es muy importante como para detectar si una transformación es lineal o para sospechar. Yo siempre digo que acá tenemos que sospechar. Entonces, si T que va de B en W es una transformación lineal, entonces T del nulo es el nulo, ¿sí? Y acá, fíjense, ¿qué me está diciendo? Que si ustedes tienen una cosa así, a ver, espérense, vamos a borrar esto, porque total tengo espacio. Si ustedes tienen esto acá, este es el B y este es el W y acá tengo definida la T, siempre el nulo de acá va a ir a parar al nulo de allá, ¿sí? Entonces, este nulo siempre es el T del otro nulo. Entonces, el nulo de W es T del nulo de B. Le vamos a poner subíndices para que no los confundamos, porque como los dos tienen el mismo símbolo, hay que tener en cuenta eso. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que el nulo de B se transforma en el nulo del W, o que el transformado del nulo de B es el nulo del W. A ver, vamos a borrar este y así lo hago más grande y se ve. Ahí queda más claro. Bien, entonces, ¿cómo vamos a usar nosotros este teorema? Este teorema lo vamos a usar mirando quién es el transformado del nulo del dominio. Si el nulo del dominio no va a parar al nulo del codominio, esa transformación no es lineal. Y listo. Y yo ya lo detecté en un pispás, ¿sí? Entonces, vamos a ir a demostrar este teorema. Entonces, este teorema tiene una sola hipótesis, que la T es transformación lineal y que B y W son espacios vectoriales. Pero si es una transformación lineal, se sabe que estos dos son espacios vectoriales. Bien, y lo que vamos a demostrar es que T del nulo es el nulo. Tengo que demostrar una igualdad, así que yo voy a partir de uno de esos lados de la igualdad. Entonces, fíjense, parto de uno de esos lados de la igualdad. Este nulo, la única forma de construírmelo, por lo que estoy en un espacio vectorial, es de esta forma, como un vector más su opuesto. Y esto vale porque estoy en un espacio vectorial.
o sea, porque el B es un espacio vectorial. Entonces acá 1 y B es espacio vectorial. Ese menos B, ¿quién es? Es menos 1 más B. ¿Sí? Eso lo teníamos en una proposición de espacios vectoriales. Bueno, ahora, ¿qué tengo acá? Acá tengo menos 1 más B, perdón, menos 1 por B más B es lo mismo que tener B más menos 1 por B, ¿sí? Entonces es como si yo tuviese lo de la definición. Este menos 1 está haciendo las veces de H. Entonces, ¿qué puedo hacer? El T de U más H por B, ¿qué decía la definición? Es T de U más H por T de B. Entonces, en este caso va a ser menos 1 por T de B más T de B. ¿Pero qué tengo aquí? Tengo menos T de B más T de B. O sea que tengo un vector sumado a su opuesto y eso me da el vector nulo. Entonces, acá vuelvo a usar H1 con W ahora espacio vectorial. Y acá también vuelvo a usar lo mismo. En los dos casos es el caso en que W es espacio vectorial, porque acá estoy hablando de elementos que están en W. Bueno, y entonces T del nulo me dio el nulo. Este pertenece al B y este nulo pertenece al W. Muy bien, entonces este video llega hasta acá, para no hacerlo tan largo. En el que sigue vamos a probar cuando una transformación es lineal empleando la definición. Así que los espero en el otro video.